Regresamos, amables televidentes, con mucho más de Radar Informativo, ya en su tramo final para este día. Señores, el director regional Cibao Norte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el ingeniero Basilio González, acompañado del encargado provincial de esa institución, el ingeniero Carmelo Ripoll, realizaron hoy trabajos de inspección a los gaviones en el área del Puente de las Canas del municipio de Inver y por igual los puentes sobre los ríos Unijica y Bajabonico que construye el gobierno en el municipio de La Isabela. Esperamos que puedan agilizarse estos trabajos y que las comunidades antes referidas pues reciban el beneficio de obras importantes como estas. El caso del puente de las Canas del municipio de Inver, así como sobre todo los aviones que se construyen en el área de ese puente, y por igual los que se construyen en los puentes sobre Unijica o los puentes de Unijica y Bajabonico, que también están en ese proceso en la actualidad. En otro orden, tras el aumento considerable de contagios con el virus del COVID-19 en la República Dominicana, también en esta provincia de Puerto Plata se han registrado varios casos de dicha afección. Bueno, pero será varios casos durante los últimos días. ¿Por qué? Se han detectado cientos o miles de casos, será durante los últimos días. Creo que la información no precisa muy bien en ese sentido. El director provincial de Salud Pública, el doctor Johnny Tavares Capellán, llamó a los puertoplateños a cumplir las medidas preventivas para evitar el COVID-19 y otras enfermedades virales, como son la gripe común y la influenza. Aseguró que en la provincia de Puerto Plata se han identificado algunos casos de la influenza B, que es una situación sanitaria similar a la gripe, que en no más de 3 días pasa sin ningún tipo de contratiempo. También reveló que varias personas han salido positivas con la influenza H1N1, que es una afección un poquito más agresiva, por lo que se debe tipificar la cepa que posee el paciente, ya que es una afección importante que puede llevar a la gravedad, mayormente a las mujeres embarazadas. En toda la geografía de la provincia de Puerto Plata existen centros para realizar de forma gratuita las pruebas de antígenos y PCR, pero también para aplicar la inoculación a las personas que todavía no han completado su esquema de vacunación. Sobre la variante del Omicron, dijo que se han incrementado los casos de acuerdo con las pruebas realizadas, pero que afortunadamente el tratamiento que existe para tratar esa afección da respuesta inmediata y los pacientes se recuperan en un par de días. Exhortó a la población que ante cualquier dolencia los ciudadanos deben acudir al médico para que se le pueda diagnosticar y diferenciar sobre los virus que han hecho presencia en todo el territorio nacional en los últimos días. Sí, porque existe toda una, si se quiere decir, una asociación ahora de virus. Tenemos la pandemia de la COVID-19, el caso de la variante Omicron, igualmente la influenza estacional, la gripe común, asimismo la H1N1. Por eso es pertinente, como señala el director provincial de Salud Pública, pues proceder a las pruebas necesarias para descartar que no se trate de la pandemia de la COVID-19, que no se trate del Omicron, que sí pudieran tener consecuencias mucho más comprometedoras para la salud de los dominicanos y las dominicanas y por supuesto los puertoplateños. Por otra parte, una gran cantidad de ciudadanos puertoplateños han acudido en masa, señores, a realizarse las pruebas PCR a propósito y de antígenos tras el aumento de los contagios por el virus. Filas de personas se observaron frente a la sede de la Dirección Provincial de Salud,
al igual que en el pabellón de voleibol del Polideportivo General Gregorio Luperón de esta ciudad de Puerto Plata. También en el Hospital Provincial Ricardo Limardo, en el Centro de Diagnóstico y Atención Primaria de la Chocolatera, en el Play del sector de Padre Las Casas y en la Casa Club de la Liga del Atlántico, en la parte baja de la ciudad. También se han visto filas muy extensas de personas acudiendo para efectuarse las pruebas de PCR, las pruebas de antígenos, para descartar, ¿verdad?, que cualquier cuadro febril, que cualquier conjunto de síntomas que se presenten en su organismo, pues respondan a los de la pandemia de la COVID-19. Habrá de destacarse que según el boletín especial epidemiológico del Ministerio de Salud Pública del día de ayer, el marcado con el número 657, en la provincia de Puerto Plata se registraron 262 nuevos casos del COVID-19. Esto fue conforme al último boletín, o más bien el boletín del día de ayer del Ministerio de Salud Pública. 262 nuevos casos del COVID-19, mientras la tasa de positividad en esta provincia al día de ayer era de 13.35. Desde luego que no podemos nosotros descuidarnos en ninguna medida, no podemos bajar la guardia en la asunción de la responsabilidad individual y colectiva frente al tema de la COVID-19, pero esa tasa de positividad está muy por debajo del promedio general actual en la República Dominicana, que supera el 40%, un poco más del 40% es la tasa de positividad al día en la República Dominicana en sentido general. En el caso de Puerto Plata, conforme a este boletín epidemiológico del día de ayer, se registraba en una tasa de un 13.35%. Es decir, que tampoco estamos entre las provincias, entre las demarcaciones del país, con mayores niveles de tasa de positividad, como algunos han querido proyectar a través de medios de comunicación, específicamente por medio de redes sociales. Eso es una buena noticia, aunque, repito, no podemos dormirnos en los laureles, se deben seguir obtemperando las medidas de las autoridades, debemos continuar fluyendo a los centros de vacunación, a colocarnos las dosis de refuerzo, en el caso de algunos, las primeras dosis incluso, porque hay personas que todavía no han recibido ni siquiera una de las dos dosis iniciales, para comenzar con el esquema de vacunación, y yo creo que todos debemos actuar con la mayor responsabilidad en este sentido. Por otra parte, señores, el gobierno de Estados Unidos repatrió el pasado martes a la República Dominicana el primer grupo de dominicanos que cumplieron condena en cárceles de ese país acusados de distintos delitos federales. Los deportados son 36 hombres, quienes de acuerdo a los detalles estuvieron en lista de deportación desde el mes de noviembre del pasado año, luego que las autoridades de inmigración estadounidense suspendieran las extradiciones por la celebración de las festividades navideñas. Los norteamericanos, acusados de narcotráfico, homicidios, asaltos, lavado de activos, fraude bancario, entre otros delitos, fueron transportados en una aeronave matrícula número N529AU de la línea aérea Sweet Air LLC. Para recibir a los deportados, las autoridades de migración y de seguridad aeroportuaria montaron un dispositivo de seguridad en la parte noroeste del área de rampa de la terminal aeroportuaria como parte de las medidas preventivas. El grupo de ex convictos vino escoltado en el mismo avión por un equipo de miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y agentes Marshall, quienes a su llegada al aeropuerto entregaron a los ex reos a las autoridades de migración en el país. Luego de cumplir con los protocolos sanitarios establecidos contra el COVID-19, entonces fueron trasladados en 2 autobuses de la Dirección General de Migración al Centro de Retención de Deportados de la Dirección General de Migración, ubicado en Jaina, San Cristóbal, para su depuración y posterior liberación.
sino también para cumplir con asuntos pendientes con la justicia dominicana. En el 2021, el pasado año, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense deportó, de acuerdo con una cifra extraoficial ofrecidas a los medios, la cantidad de 967 dominicanos. Así es que continúa la deportación de ciudadanos nuestros que han violado distintas disposiciones, han vulnerado diferentes leyes en Estados Unidos de Norteamérica. Y esto, desde luego, que le plantea un gran reto a las autoridades de la República Dominicana. Cada vez que llega, ¿verdad?, un número de ciudadanos nuestros que han sido deportados de Estados Unidos, evidentemente que es una tarea adicional en materia de inteligencia, porque vienen con un pedigrí, con un perfil avanzado en materia de la comisión de distintas acciones delictivas, y eso plantea un nuevo desafío para las autoridades dominicanas en materia del combate a la delincuencia, en materia de la seguridad ciudadana en sentido general en nuestro país.